Bendiciones a todos. ¿Cómo amanecen? Ahorita decía mi esposa que vamos a cumplir 31 años. 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años. Más de uno está sacando cuentas allá. Si la iglesia tiene 30, esta gente ¿cuándo empezó en el ministerio? La pastora tuvo que empezar cuando tenía como 15 años. 31 años tenía yo cuando inicié, porque empecé solo. Y cuando empecé en el ministerio, yo no sabía que había empezado en el ministerio. El Señor sí sabía, pero yo no sabía. Y yo no fui a la iglesia como pastor de la iglesia. Fui a suplir una necesidad momentánea. Pero Dios tiene planes. Y a la persona que se esperaba que fuera a ocupar el lugar de pastor en la iglesia, pues nunca llegó. Nunca lo mandaron. Y aquí estamos. 31 años. 30 años. 30 años. Qué bendición. Bueno, vamos a la palabra del Señor y los invito a que abramos nuestras Biblias en la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 6. Un maestro estaba en sus clases, dándole clases a jovencitos de 15, 16 años, 10º grado. Y daba clases de física. Y ese día tocó el tema de la ley del péndulo. Usted sabe que es un péndulo. Tic, tac, tic, tac. Y el hombre, con toda autoridad, pasó al tablero, etc. Y les enseñó lo que usted y yo sabemos. La ley del péndulo dice que cuando usted suelta el péndulo, él parte, hace un arco y regresa, pero nunca llega a su posición inicial. Sino que cuando ya él viene por primera vez, ya el arco es menor, va y cuando viene es menor, y así sucesivamente hasta que se detiene. Y él lo explicó con toda la autoridad, con fórmulas, etc. Pero usted sabe que los pelados son malos. Y cuando son jovencitos tienen ese espíritu que a todos le quieren sacar bromas, chistes, etc. De pronto empieza a haber un movimiento de cordones de zapatos en el salón. Y tomaron 5 pares de zapatos, quitaron los cordones. Hubo uno que salió, fue a la oficina de allá de deportes y apareció con una pesa como de 3 libras, de 6 libras, 3 kilos más o menos. Amarraron a los cordones, uno se subió, amarraron el cordón en el techo, hicieron un gran péndulo. Y el profesor, cuando estaba explicándolo, hizo un ejercicio en el tablero y cogió un chinche y hizo algo sencillito. Y esos pelados se aparecieron con una pesa como de 3 kilos. La colgaron. Le dijeron, profe, póngase aquí. Y le pusieron la pesa en la nariz. Le dijeron, vamos a poner en práctica lo que usted nos enseñó, pero con algo más pesado. Sueltan la pesa
y se va la pesa, o se va el péndulo. Y cuando viene de regreso, no pasó absolutamente nada, porque cuando venía de regreso, el profesor se quitó. ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se quitó? A ver. ¿Por qué se quitó si la ley dice que cuando él regresara ya no lo iba a golpear porque iba a llegar por lo menos 1 centímetro antes de la nariz? ¿Por qué se quitó? Si él estaba seguro de lo que estaba enseñando, ¿por qué se quitó? A ver, me gustó lo que dijeron por ahí. ¿Por qué qué? Porque tuvo miedo. Conociendo la ley, estando seguro de la ley, cuando le tocó ponerla en práctica, ¿qué tuvo? Miedo. ¿A qué se le parece eso? ¿A qué se le parece eso? A la fe. ¿Cuántos conocen la palabra? ¿Cuántos conocen las promesas? Pero cuando la fe tiene que ponerse a prueba, ¿qué sucede? Tenemos miedo. Eso le pasó a este profesor. La fe necesita ser probada. La fe necesita ser probada. Tú tienes que responder con acciones. Tu fe necesita ser probada. Miren, normalmente la falta de fe en el creyente no es por incredulidad, sino ¿por qué? Por miedo. Esa es una triste realidad. El temor destruye la confianza. Y tú puedes conocer mucho la palabra, pero el temor va debilitando poco a poco tu confianza. ¿La confianza en qué? En cosas que tú y yo sabemos que son ¿qué? Verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Pero el temor te lleva a ir perdiendo la confianza en cosas que tú sabes que son, como el maestro sabía, que el péndulo cuando viniera de regreso no lo iba a golpear. Pero que tuvo miedo y perdió la confianza. Y perdió la confianza. Mira, el ser humano no vive por fe cuando viene a Cristo. La vida del ser humano es una vida de fe desde que está sin Cristo. Usted se sube en una moto, en una mototaxi, y ya usted sabe que puede suceder algo. Que el mototaxista sea un irresponsable, que se vuele los semáforos, que se meta en contravía, que coja el carril de Transcaribe con usted montado ahí, que se monte en el andén, porque son cosas que usted sabe que a diario usted ve. Y sin embargo, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? Se sube allí. ¿Por qué? Porque usted que tiene fe en el mototaxista. Y usted no es cristiano. Y usted se sube ahí porque usted cree que ese señor, a pesar de todas las maravillas que puede hacer, lo va a llevar a su destino. ¿O no es así?
Así cuando se baja usted haga. Y al día siguiente vuelve y lo hace. Eso es tener fe. Usted se sube en un avión. Usted no sabe quién es el piloto. O quién es la piloto. Usted no sabe desde qué año ese avión está en funcionamiento. Usted no conoce a las personas que le hicieron el mantenimiento antes de salir. Y sin embargo usted se monta allí y vuela a España 7 horas y media. ¿Por qué? Porque usted se sube ahí. Porque esa es la vida del ser humano. Y ahí usted tiene la fe en personas que usted ni siquiera conoce. ¿No es más fácil poner nuestra fe en el Señor? Al que sí conocemos. Y resulta que al que conocemos lo ponemos en duda. Pero confiamos en el que no conocemos. Esa es una triste realidad. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo le habla a la iglesia diciéndole, y nosotros somos personas que siempre estamos librando batallas. Por eso somos comparados a un ejército. Somos el ejército de Dios. Siempre estamos librando batallas. Por lo tanto, tenemos que tener una vida de fe. Y cada día creer más y más en aquel que nos ha enviado a esa batalla. Por eso el apóstol dice allí en el capítulo 6, en el verso 16, dice el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es la fe para nosotros como soldados de Cristo? ¿Un qué? Ahí lo dice, ¿un qué? Un escudo. Con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos en una batalla y el maligno, ¿qué va a hacer? Una y otra vez. ¿Qué va a hacer el maligno? Va a enviar sobre ti y sobre mí dardos de fuego. Se lo voy a repetir otra vez. En esta vida como creyente, una y otra vez el maligno va a estar enviando a su vida y a la mía dardos de fuego. ¿Para quién no es esta palabra? ¿Para quién no es esta palabra? Esto está claro. Y nosotros como creyentes queremos vivir como que el diablo no existe. Y el apóstol dice, esto es así. Aquí no hay excepción. Y para protegernos de esos constantes dardos que van a estar viniendo a nuestras vidas, Dios nos entrega un escudo. Porque lo necesitamos. Ese escudo tiene que estar allí siempre las 24 horas del día. Porque dardo va, dardo viene, dardo va, dardo viene. El escudo de la fe. Un creyente que se mantenga las 24 horas con el escudo de la fe, ¿qué va a pasar con los dardos de fuego? Van a venir y van a golpear. ¿Sobre qué? Sobre el escudo. Y esa es la victoria del creyente. Esa es la fe, la victoria de nuestra fe.
Pablo toma como referencia a los romanos y las grandes batallas que se libraban en aquel entonces. Y él veía que los soldados romanos usaban un escudo. ¿Por qué usaban un escudo? Hombre, usaban un escudo y un escudo grande porque sabían perfectamente, como lo sabían los mismos soldados romanos y como lo hacían los mismos soldados romanos, que cómo era el ataque del enemigo. ¿Qué le enviaban? Enviaban flechas, lanzas. Y si ellos estaban sin escudo, ¿qué iba a pasar con esas flechas y esas lanzas? Eso, mejor dicho, iba a atravesar a uno y la flecha atravesaba y cogía a otro más. Así como un chorizo. Entonces usaban, para defenderse de esos dardos, escudos. Pero no solo eso, sino que sabían que tanto ellos como el enemigo, que colocaban en las puntas de esas lanzas y de esas flechas, colocaban veneno. Y solamente el roce de ese veneno en la piel significaba el final, no va más. Otros que hacían, en las puntas de las flechas o las lanzas, las juntaban con brea y las prendían. Así que al que le cayera una flecha de esa, no solamente le hacía un hueco, sino que lo chamuscaban. Por eso Pablo habla de esta manera. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuándo van a venir esos dardos de fuego? Siempre, porque tenemos un enemigo que se llama Satanás y sus demonios. Entonces ese es el propósito del escudo, protegernos de los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo está su fe? ¿Tiene usted fe para protegerse de todos los dardos de fuego del maligno? ¿Es usted un cristiano victorioso o es un cristiano perforado de tanto hueco que recibe? Porque fe por ahí, por aquí pasó. Agua pasó por aquí y fe que no la vi. Así que usted como creyente, como dice Pablo aquí, usted va a ser atacado por cientos de dardos de fuego que vienen lanzados por Satanás y su ejército. Y el Señor dice, y nosotros no podemos dar papaya. Así que aquí les entrego su escudo para que se defiendan. ¿Cuál es el escudo? A ver, la fe. La fe. Así que mi hermano, cada uno se hace responsable. Pablo está diciendo, cada uno debe velar por su escudo. El que se quita el escudo para proteger a otro, chao pescado. Dio papaya. Así que la única manera de protegernos es por medio de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No puede haber un cristiano victorioso si no tiene escudo. ¿Cómo era el escudo de los romanos? Era un escudo grande. Porque necesitaban que el escudo, mire, vea, de pies a cabeza. ¿Cómo está su fe?
de pies a cabeza, o usted tiene así un escudito como una olla de un caldero. Hombre. Entonces la fe es una actitud, es una actitud. ¿Y cómo avanzamos nosotros en nuestra vida como creyentes? Hombre, avanzamos por fe. Por fe vivimos, por fe nos movemos, por fe andamos, dice la palabra del Señor. Y nos movemos y avanzamos incluso cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está adelante. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque creemos en lo que Dios nos prometió. ¿Y usted cree en lo que Dios le prometió? Entonces usted tiene que avanzar en pos de ello. Pero para alcanzar aquello que se les prometió, mi hermano, tenemos que avanzar en medio de qué? Sabroso, así. Oh, ahí está mi bendición. Sí, Pablo dice, ustedes van a avanzar en pos de que se les prometió, pero en medio de qué? De cientos de dardos de fuego del maligno. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Si a usted le enseñaron otra cosa, le están enseñando eso, otra cosa, pero no el evangelio de Jesucristo. Ahí están las promesas. Y el Señor dice, bueno, aquí tiene tu escudo. Pero no creas que eso es así nada más, que eso está ahí y eso tiene que llegar porque se prometió. No, tú tienes que avanzar en fe hacia eso. Tienes que avanzar pero con escudo. Porque estamos librando una batalla. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos escribió una cita que usted y yo conocemos bastante en el capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo avanzo. ¿Por qué avanzo? Porque creo en lo que Dios me prometió. Creo que eso va a suceder. Creo que eso yo lo voy a obtener. Y yo trato esas cosas que no veo, que no tengo, yo trato con ellas como si ya las tuviera. Y por eso voy. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy avanzando? Voy protegido. Pero sé que eso es mío, eso me pertenece. Pero tengo que ir en fe, en fe, en fe. ¿Y eso empieza a suceder enseguida cuando yo me convierto en cristiano? No. No. Porque la fe tiene un proceso de crecimiento. El tamaño de mi escudo lo voy determinando yo. En mi proceso, yo tengo que ir, lógicamente, en la medida que yo voy conociendo la palabra del Señor, entonces mi escudo o mi fe, ¿qué le va pasando? Él va creciendo. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de la epístola que escribió a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 10, verso 17, una cita que usted y yo conocemos bastante. ¿Sabe lo que dice? Que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Pero por el oír chismes. Por el oír chisme, entre más oiga, más fe tengo. No, por el oír ¿qué? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Señor.
O sea que cuando usted viene a Cristo, usted empieza un proceso de escuchar palabra. Y su fe empieza así de pequeñita. Y en la medida que usted escucha palabra, Dios va creciendo en usted. La visión que usted tiene de Dios va creciendo en usted. Siendo Dios grande, usted empieza a darle una dimensión dentro de usted. Y eso lo hace ¿la qué? La palabra que usted va escuchando. Y cada vez que usted escucha palabra y recibe algo nuevo, usted dice, wow. Y ese wow significa que se ensanchó su fe un poquito más. Que su escudo creció. Que usted ahora está más seguro, más protegido. Porque la fe es por el oír la palabra. No es que si yo oigo palabra todos los días, las 24 horas del día, yo voy a tener una fe grande. No, eso no es así. La fe es por el oír la palabra cuando yo la escucho y me dedico a recibirla, a analizarla, porque es la palabra de Dios para mi vida. Porque ¿de qué me sirve oír palabra de Dios las 24 horas del día? Y por aquí entró y por aquí salió. Eso se llama ser oidores olvidadizos, dice Santiago. Eso así no funciona. Eso así no funciona. ¿No? Que ahora voy a poner radio ahí en las emisoras cristianas todo el día. Así que, yo sí tengo fe. No funciona así. Entonces la fe no existe ni aumenta a menos que haya palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en la vida de una persona, allí no hay fe. O sea que la dimensión de tu escudo la determina lo que tú permitas a tu oído escuchar. A eso que tú le dedicas. Una persona ajena a la palabra de Dios, que de tiempo en tiempo escucha palabra de Dios, ese es un cristiano que anda con la tapa de un caldero. ¿Eso de qué te protege? Entonces tratamos de que con esa fe protegernos. ¿Cómo nos toca hacer como el gato? Que el gato es así. Y si haces así, ahí la lanza que viene así, chau, ya sabes a dónde va. No te sirve, no funciona. No funciona. No funciona. Sin palabra no hay crecimiento. Sin palabra, tu fe se mantiene chiquitica. La tapita de la olla de tinto. Hombre. Hay maneras de ejercitar la fe. Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra o cuando yo la leo y yo entiendo lo que Dios espera de mí y yo actúo, eso ejercita mi fe. Por ejemplo, hay una palabra que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando yo tomo un discípulo, yo lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque qué?
¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me dijeron que lo haga. No, porque Dios habló a mi vida. Y yo estoy haciendo algo que Dios me está pidiendo. Y que lo haga para hombre alguno. No, que lo haga para Él. Y cuando yo lo estoy haciendo, yo siento que estoy caminando de la mano de ¿quién? De aquel que me dijo, ve, ten un discípulo. Y yo siento que en todo lo que yo empiezo a hacer, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo siento que es Dios el que me está llevando de su mano. Cuando la Biblia dice que Dios a todos nos dio dones, que nos dio talentos para ponerlos al servicio del Señor, y usted siente ese hormigueo por dentro de querer poner al servicio del Señor algo que Dios le dio, y usted dice, hombre, yo quiero servir en esto, y usted empieza a moverse en eso, lo mismo, su fe se empieza a ejercitar. Porque usted sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo porque el Dios del cielo le dijo, hijo mío, haz esto. Y usted empieza a hacerlo. Y lo está haciendo para Él. Y Él se siente agradado por lo que usted está haciendo. Y siente usted que Dios, en eso que usted está haciendo, Él está con usted. Y eso cada día lo hace sentir una experiencia bien particular. Que usted es una persona que está en comunión con el Señor. Su fe que empieza a ensancharse. Porque usted sabe que Dios está con usted. Usted conoce la ley y no teme, sino que pone a prueba aquella ley que usted conoce. Y cuando le dicen, sirve, usted no dice, no. Cuando viene el péndulo, usted se quita. Conociendo la verdad, el temor lo pone a dudar. Y su fe fracasa o no crece. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Y por qué todos estos misterios? Porque Él quiere que nosotros seamos cristianos victoriosos. Y la herramienta para la victoria, Él nos las da. ¿Cuál es la herramienta que Él nos da? La fe. El escudo que nos va a proteger de todos los cientos y cientos de dardos de fuego del maligno que van a venir sobre nuestras vidas. Amén. Les voy a decir un secretico hoy. Y usted lo sabe, sino que no lo acepta. ¿Cuántos se levantan en la mañana? Ay, se estiran así. Y dicen, Señor, necesito que hoy... ¿Cuántos oran así? Que dicen, Señor, necesito que hoy me des unos 2, 3 problemitas. ¿Cierto que usted no ora así? Sino que usted ora ¿cómo? Todo lo contrario, diciendo, Señor, que este sea un día de tranquilidad, en paz, de gozo. Que en este día al final yo pueda decir, uy, Señor, qué bendición de día. ¿En qué se parece eso a Efesios 6, 17? Esas son fantasías cristianas. Están en su mente, pero que no están en la Biblia. Y a veces nosotros vivimos un evangelio de fantasías cristianas. Que nos gusta vivir es por lo que la Biblia no dice. ¿Sabe qué hace Dios para ejercitar nuestra fe? Nos envía problemas. Porque tu fe necesita ser
probada. Y ninguno que no tenga problemas va a ejercitar su fe. Y hay gente que no está dispuesta a ejercitar su fe. Y hasta cuando vienen los problemas tienen la gran cara de decir, Señor, ¿y por qué a mí? ¡Ay, ya, qué belleza! Señor, este problema, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y yo qué? No soy tu hijo. Y el Señor dice, sí, porque soy tu hijo que te lo estoy mandando. Señor, ¿tú qué? No me amas a mí, sí, porque te amo es que te los mando. Mira cómo vienen el poco de flechas de fuego para ti. Y tú queriendo vivir ahí. El Señor lo hace de esa manera. Porque quiere que nosotros seamos cristianos victoriosos. Y por eso nos da una fe que vence. Pero si tú no tienes una fe que vence, tú serás un cristiano derrotado. Hombre, Señor, dame unos problemitas hoy. Sí, no, nosotros oramos es todo lo contrario. Señor, yo reprendo al diablo. Yo no quiero saber nada de dardos de fuego del maligno, que esas flechas se volteen y lo chusen a él mismo. Eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué ora así? Porque eso está en su mente, eso no está en la palabra. Porque eso es lo que usted quiere, pero eso no es lo que dice la Biblia. Los dardos de fuego del Satanás vienen directico para usted y eso nadie lo puede evitar. Lo único que puede evitar es que no le hagan daño. Pero los dardos de que vienen, vienen. Y el Señor dice, y para eso tienen el escudo de la fe. Pero de que viene, viene. Y el que esté mal parqueado, chuzo va a llevar. Esa es la promesa. ¿Quiere que le diga otra promesa? No, yo no puedo engañarlo. Me sujeto a lo que las Escrituras dicen. Entonces, para generarle a usted emociones y que usted forme una algarabía, entonces yo le voy a decir lo contrario. No, entonces para que usted salte y brinque. No, Señor, esto no es así. ¿Y por qué el Señor nos envía problemas o permite que esos problemas vengan a nuestras vidas? Eso es sencillo. Es tan elemental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en medio de los problemas, ajenos a Dios, cuando viene el problema, ¿qué hacemos? ¿Nos acordamos de qué? De que Dios existe, que yo soy cristiano. Y el Señor dice, este anda distraído, así que a este tengo yo que mandarle uno tras otro, porque es la única manera de tenerlo ahí, dependiendo de mí. Pero apenas yo lo dejo quieto, también Él me deja quieto a mí. Y el Señor quiere que día a día tu confianza aumente en Él. Y por eso Dios a veces nos lleva al extremo. Hay gente que llega y dice, pastor, tremendo chicharrón este que tenemos nosotros. Ya hemos hecho de todo y no hemos podido salir de este problema. Así que ya no tenemos más opción sino orar. ¿Usted puede creer? Cristianos que dicen eso. Pastor, mi confianza está en mí. Yo confío en mí. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo uno, he hecho lo otro. Pero definitivamente como que ya no voy a confiar más en mí. Porque nada pasa. Así que ahora me va a tocar esperar en Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y cuando uno escucha eso dice, gloria a Dios, Señor, que esta gente por lo menos entendieron. Y esos chicharrones así dependen es de confiar en ti y no de confiar en mí mismo.
Usted no puede confiar en Dios hasta que usted no deje de confiar en usted. Esa ecuación tiene que metérsela aquí en la cabeza. Que Dios no está ahí para que lo busquemos como el último recurso. Él dice en la Biblia, yo soy el primero, pero también soy el último. Yo soy el alfa, yo soy también la omega. En mí todas las cosas comienzan, pero en mí también todas terminan. Pero nosotros lo vemos es como lo último. Último recurso, Dios, porque nosotros ya no pudimos más. Eso quiere decir que los dardos de fuego que están haciendo daño. Que el diablo está atacando a placer. Y como no hay fe, el diablo dice, allá hay un huequito, todo para allá. Y tenemos el descaro de decir, Señor, ¿y por qué a mí? Y el Señor dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Así que cuando venga el problema, usted deje de estar diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, otra vez. Acabo de salir de una y ya estoy metido en otra. No, más bien usted tiene que decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué intenciones tienes? ¿Cuál es tu propósito con esto? ¿Qué me quieres enseñar? Apenas usted confiesa eso, hay algo que empieza a crecer en usted. Pero cuando usted dice, ¿y por qué a mí? Mi hermano, así es la dimensión de su fe y del Dios que usted tiene allá adentro. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque tú eres un Dios de propósito. Y esto no va a venir a mi vida simplemente porque tú quieres destruir mi ser. Aquí estoy yo, Señor. Y avanzaré, pero avanzaré de tu mano. Pero sé que juntos lo vamos a lograr. Y es un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe. Entonces fíjense que nosotros como creyentes no podemos estar en aislamiento. Ahora yo entiendo por qué el apóstol Pablo decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú sirvas al Señor, que tú pongas tus dones al servicio del Señor, tus talentos, apartado, allá metido en tu casa, encerrado ahí, tú solo. Yo no estoy diciendo que tú te vas a ir para el infierno por eso, pero caramba, qué diferente es cómo crece la fe de uno que sirve, de uno que está encerrado en su casa ahí. ¿Dónde se edifica usted con más eficacia? Hombre, en la congregación de los santos, con sus hermanos en la fe, con lo que usted comparte, donde hay gozo, armonía, donde hay relaciones. Allí se ejercita con más eficacia su fe. Y el Señor lo enseñó de esa manera. El Señor lo enseñó de esa manera. ¿Cómo edificaron su fe los discípulos del Señor? A ver, ¿cómo edificaron su fe? Al lado del Señor. Por eso los llamó. Los formó. Tuvieron sus buenas y malas experiencias allí, al lado del Señor. Mira, la Biblia dice que el Señor todo lo conoce. Y sabiendo lo que iba a pasar, el Señor les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Y se subieron en la barca. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue allá atrás a la proa y se echó a dormir. El Señor sabía lo que venía. ¿Qué venía? Una tempestad. ¿Qué necesitaba el Señor? Probar la fe de ellos.
necesitaba que su fe creciera, que se ejercitaran y no estar siempre dependiendo de, no. Y sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Dependieron de ellos y empezaron a ver cómo resolvían el chicharrón. Y como última instancia, ¿qué hicieron? Señor, oye, ay, y tú estás aquí, sabroso. ¿Y cómo los trató el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Hombre, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Y el Señor los desechó? No, el Señor siguió con ellos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Allí en la coinonía con ellos, pasando sus malos ratos con ellos también. Dice que más adelante los envió de 2 en 2. ¿A qué los envió? A predicar el evangelio. Y ellos fueron, cada uno en un nivel de fe diferente. Y dice que echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, que limpiaron leprosos. Eso, mejor dicho, llegaron hablando maravillas. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Evaluando cómo iba el crecimiento de su fe. Todo eso, ¿cómo? ¿En el aislamiento? No. Por eso es que somos la familia de Dios. Y somos un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos están dependiendo de una cabeza. Pero si usted está por allá, no, yo soy la uña que cayó, cuestión, y se voló. Y quedé tirado por allá. Amén. Hombre, esto me hace acordar con lo que le dije ahorita. Nosotros iniciamos, bueno, yo particularmente, porque yo inicié solo. Estaba de novio con mi esposa. Y yo empecé solo. En el ministerio me mandaron para allá. O sea que, así que yo ni sabía que era pastor, porque yo no iba como pastor. Pero él sí sabía que yo era el pastor. Y yo le formé pataleta a mi esposa. Le formé una pataleta un día. Le dije, me siento usado y abusado. Tengo 6 meses aquí, dedicando un tiempo que nunca estuvo entre mis planes. Yo soy un arquitecto que tengo compromisos laborales. Yo necesito sentarme en una mesa, en aquel entonces que no había computador ni nada de eso cuenta. Y ahora me toca trasnocharme por mi trabajo y trasnocharme también por aquello. Y no veo, y a mí no me dicen nada. No me han dicho, espérate otro mesecito. A mí no me han dicho nada, me tiraron ahí. Ese es nuestro Dios. Y bueno, en sus planes, un indicativo de la mujer idónea. Me aterrizó. Que tú no has entendido que si van 6 meses y no han mandado un pastor, ¿es por qué? Porque el pastor eres tú. Y eso empezó a cambiar la visión que yo tenía. Y poquito a poco fuimos entendiendo. La palabra pastor a mí no me entraba por el oído. Después que acepté que me iba a quedar, aún así todavía,
Pero seguía siendo fiel. Seguía siendo fiel. Y en la fidelidad de nosotros, Dios empezó a actuar. Y fuimos entendiendo que sí. Entonces ya casados, sí entendimos que sí, que éramos pastores. Algo que ya estaba en la mente de Dios, pero que no estaba en la mente de nosotros. Y cuando entendimos que teníamos que asumir la responsabilidad como tal, ¿qué empezó a suceder? Empezamos a tener una serie de situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque nuestra fe que necesitaba ser probada. El Señor necesitaba ejercitarnos en la fe. Y empezamos en un lugar donde a veces yo me miraba a mí, yo decía, oye, yo todo un arquitecto. Y yo cuando predicaba, mi hermano, yo salía bañado en sudor. Ahí no había un cielo raso, no teníamos un sonido, ahí no habían sillas, ahí lo que habían eran bancas de tabla de esas que ponen, que no tiene peor todavía. De madera. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Aquí en un barrio complicado, en el Viejo Porvenir. O sea, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Pero yo voy a ser fiel mientras tú mandas al que tienes que mandar. Y el Señor fue ejercitando nuestra fe en todo ese proceso. ¿Para llevarnos a dónde? Hoy, hasta aquí. Y mañana no sabemos a qué lugar del mundo. Y hemos aprendido eso. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido probándonos para que nuestra fe se vaya desarrollando. Hermano, por eso es que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Hay una palabra en Lucas, capítulo 17, verso 6, bien conocida por toda la iglesia, que si tuviera fe, ¿cómo? Así chiquitica, más chiquitica que la cabeza de un alfiler. Podrías decirle a esta montaña, muévete. ¿Y la montaña qué va a hacer? ¿Se va a mover por el poder de qué? Si tuvieras qué. Entonces, ¿por qué se va a mover la montaña? Pues fíjese que es un pasaje muy mal interpretado. Y ha llevado a mucha gente a que cada día tenga más fe en lo equivocado. Hermano, ¿usted qué va a decir? No, yo le voy a decir la verdad, lo que dice la Biblia. ¿En qué tiene fe usted? Si usted es una persona que poco se edifica, pero cuando vienen los problemas usted tiene una fe grande, ¿en qué tiene usted fe? ¿En qué tiene usted fe? Si según lo que usted escucha, si es la dimensión de su fe. Pero usted tiene una fe grande. Sí. Y usted tiene su confianza puesta en esa fe. Porque usted cree ¿en qué? En la fe. Y terminamos siendo generales de la fe. Porque cada día creemos y ponemos nuestra confianza en la palabra
fe. Y andamos al revés. Porque eso no es lo que quiere decir esa palabra. Porque el poder para que se mueva la montaña no lo tiene la fe. ¿Qué es lo que tiene el poder para mover la montaña? ¿Qué es lo que tiene el poder para mover la montaña? La fe, no, es Dios. Y entonces nos desviamos de aquí y cada día creemos más en nuestra fe. Y yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo declaro, y yo decreto, y yo ordeno, porque hay fe, y yo creo, y creo, y creo, y creo, y creo. Y mire la medida de lo que entra por aquí. Y esa medida dice que el Dios que está allá adentro es así. Siendo un Dios grande, tú le has dado una dimensión por lo que tú haces. Pero tú caminas. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en una palabra que se llama fe. Pero no en el Dios que hace las cosas por medio de la fe. Entonces la montaña se mueve, pero se mueve por el poder de Dios. Por eso es que usted ve personas que, oren por mí ustedes que tienen que saben perfectamente cuál es la medida de lo que ellos tienen adentro, porque saben la medida de lo que ellos están recibiendo. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Y el Señor qué les daba para aumentarles la fe? Palabra y pruebas. Hombre, así que no es su fe. Usted necesita es reconocer que tiene un Dios grande. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer día a día. Que tengo un Dios grande en mi interior. Y ese es el que me tiene con fe, creyendo en ese Dios grande. A veces oramos y decimos, Señor, Padre, regálame para comprarme una camisa. ¡Qué oración sota! Tremenda fe. Pero ¿sabe por qué oramos pidiendo una camisa? ¿Por qué oramos pidiendo una camisa? Porque sabemos perfectamente. ¿Qué sabemos perfectamente? Una camisa. A usted. Entonces nos engañamos a nosotros mismos con esas cosas. Pero cuando viene una situación difícil, complicada, ahí sí salimos a ver quién ora por mí. Porque somos incapaces de decir, Señor Dios Todopoderoso, yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en ese Dios que prometió estar conmigo hasta el último día. Que para ti no hay imposible, Señor Jesús. Y sé que tú harás algo que yo ni estoy esperando. Porque tú eres un Dios de proezas, que haces maravillas. Y mientras esto se soluciona, Señor, yo sé que tú estás conmigo.
Y en el momento tuyo, no en el momento mío, tú lo vas a hacer. Y yo espero en ti. Esas oraciones no las hacemos. Oramos diciendo al Señor, ay, Padre, regálame 10,000 pesos ahí para tomarme una Coca-Cola. Así. Y eso muestra el nivel del Dios que está allá dentro de tu corazón. Y con eso nos engañamos para creer que sí, yo tengo un Dios que me provee por cosas que sabes tú que Dios no te las va a proveer, sino que tú mismo te vas a meter la mano en el bolsillo y vas a ir a comprarla. Hombre, pregunta, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Se derramó aceite y está la gente pasando por encima del aceite porque tienen que cruzar al otro lado. Unos están pasando con zapatos, otros están pasando a pie descalzo sin zapatos. ¿Quién necesita tener más fe? ¿El que pasa sin zapatos o el que pasa con zapatos? Va a viajar usted a Madrid, España. Le dicen hay 2 vuelos para tal fecha. Uno sale a las 7 de la noche y otro sale a las 8. El que sale a las 7 va piloteado por un hombre. El que sale a las 8 va piloteado por una mujer. ¿En cuál de los dos necesita más fe? ¿En cuál de los dos se necesita más fe? No quiero que me responda, porque de pronto voy a dejar de juntarme con usted. Porque los problemas no son grandes o pequeños para Dios, para nosotros sí. Y nosotros creemos que para solucionar un problema grande, ¿qué necesitamos? Una fe grande. Y que si el problema es pequeño, entonces, como va piloteado por un hombre, entonces necesito menos fe. Pero como va piloteado por una mujer, ahí sí hay que orar desde que uno salga hasta que uno aterriza allá. Hay que tener más fe. En mayo, ahí no me voy. Porque ese es el concepto que nosotros manejamos. Si el problema es grande, necesita más fe. Y si el problema es pequeño, necesita menos fe. Y resulta que Dios no dimensiona los problemas. Si son grandes o si son pequeños. Y usted tiene que cambiar esa actitud. Porque esto no depende de la dimensión del problema. Esto depende del Dios grande y todopoderoso que yo tengo en mi interior, que es el que se encarga de resolver el problema, sea grande o sea pequeño. Es la perspectiva que yo tenga acerca de Dios. Es lógico, si la perspectiva que yo tengo de Dios en mi interior es así de pequeñita, entonces yo miro que si el problema es pequeño, necesito poca fe. Y que si el problema es grande, miércoles, yo mejor me vengo en el otro avión porque esa dimensión de fe no la tengo yo. ¿Qué es lo que tú estás mirando?
O sea, tú tienes una perspectiva completamente diferente de la fe y del Dios que se mueve en nosotros a través de la fe. Pero cuando tú cambias esa perspectiva, también las cosas van a cambiar en tu interior y alrededor de ti. Porque entonces tú vas a entender que vives en un mundo diferente. ¿En el mundo de quién? En el mundo de Dios y no en el mundo tuyo. Porque has entendido que no es la fe, que el poder está en el Dios que se mueve a través de nuestra fe. Que la fe no tiene ningún poder. Que el poder lo tiene es el Dios que nos da esa fe. Y que por esa fe esperamos en el Dios de poder, que es muy diferente. Así que el objeto de su fe es Dios. Es Dios, no el tamaño de su fe. Lo que determina todo no es la fe, es el Dios de nuestra fe, en aquel en el cual hemos creído. Cambia su enfoque y luego cambie su oración y atrévase a pedirle a Dios grandes cosas, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Grande es el Señor, amén. Cierre sus ojitos ahí donde está en este momento y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios. Gracias por el Dios maravilloso que eres en nuestras vidas, Señor Jesús. Nuestra perspectiva acerca de ti lo cambia todo, Señor Jesús. Y ese cambio hará nuevas todas las cosas, Señor Jesús. Y tú responderás a nuestra fe conforme a la dimensión de ese Dios que realmente tú eres, Señor Jesús. Aquí estamos, Dios, mirándote a ti, mas no la dimensión del problema, Señor. Tal vez hoy tú viniste buscando una respuesta. La respuesta está en Dios. No en vano Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a un Dios grande, soberano, todopoderoso, glorioso, creador de todas las cosas, que te dice hoy, para mí no hay algo que sea imposible. No hay otro como Él entre los dioses. El objetivo de tu fe es Dios. Aquel que un día te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy dile, Señor, aumenta mi fe, Señor Jesús. Yo necesito que la proporción de tu palabra en mi interior sea aumentada, Señor. Porque quiero la manifestación de ese Dios grande y todopoderoso a través de mí, Señor Jesús. Hoy más bien dile, Señor, gracias por estas adversidades. Porque me estás enseñando, me estás formando. Y me estás preparando para grandes victorias, Señor Jesús.
Aquí está mi fe, aquí está mi escudo creciendo, Señor Jesús. El salmista decía: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Hoy ese escudo el Señor quiere que rodee tu vida. Él es tu protector, Él es tu sanador, tu salvador. Él es quien vela por ti las 24 horas del día. Él fue quien te trajo a su iglesia, porque tiene un plan, un propósito contigo. Hoy, en medio de esa adversidad, levántate y resplandece, porque hoy has entendido que la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y ha venido porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Hoy los dardos de fuego que han golpeado tu vida serán detenidos por medio de la fe. Y cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para ti, porque le amas. Oh santo, mi alma te alaba, Jesús. Hoy es día de rendirse delante de su presencia. Hoy es día de decir: no confío más en mí, Señor. Mi confianza viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Es necesario, Dios. Es necesario menguar, Dios. Crece cada día más, Señor. Robustécete en medio de mi ser, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Exaltamos al que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesús. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Ore antes de salir de este lugar. Mire la dimensión de ese problema. Y dígale: Dios, hoy levanto mi oración con autoridad.
Porque hoy puedo comprender la dimensión tuya delante de ese problema, Señor Jesús. No hay alguien como tú entre los dioses. Mayor eres tú, Dios, que cualquier dificultad, que cualquier adversidad. Toma el control, Señor Jesús. Espero en ti, Jesús de Nazaret. Espero en ti confiadamente, como lo hizo el salmista. Y tú harás. Mis fuerzas no dan más, Señor Jesús. Pero tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso yo creo, Dios, como dice la epístola a los Hebreos, espero y tengo la certeza en lo que aún no veo, pero creo, Dios de gloria, que tú lo harás, porque tú eres Dios y tú lo prometiste. Gracias te damos, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. A ti la gloria y la alabanza.